Muchas gracias. Quiero agradecer ante todo a Darío Hernández su amabilidad para invitarme a impartir esta intervención o esta ponencia en el contexto de este congreso. Quiero en ese sentido mostrar mi agradecimiento a la Universidad de La Laguna, en Tenerife, que también hago extensivo al resto de Canarias. Quiero también tener en cuenta a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde allí también he sido acogido con frecuencia en diferentes cursos. Por lo tanto, un abrazo a todas las islas, en este caso en particular a la Universidad de La Laguna. Sin más preámbulos, si les parece, yo voy a exponerles una serie de cuestiones relacionadas con el tema de esta intervención, que es literatura y desengaño, y concretamente racionalismo barroco e idealismo ilustrado. Ustedes ya verán en este quiasmo del título, de alguna manera, cómo se sintetiza la tesis fundamental. Tradicionalmente se ha hablado siempre del racionalismo ilustrado y se ignora en muchos aspectos el racionalismo barroco, como si la razón hubiera nacido en el siglo XVIII, muy tópicamente, casi como si administráramos conocimientos en un umbral muy bajo, insisto, asociando el racionalismo al siglo XVIII e ignorando, dando la espalda al racionalismo barroco, como si Cervantes no hubiera sabido razonar, como si no hubiera racionalismo en Quevedo, en Góngora o en muchos otros autores. Parece que la razón comenzó en el siglo XVIII y no antes. Por esa razón hablamos aquí de racionalismo barroco e idealismo ilustrado. Aquí el planteamiento que voy a desarrollar, hasta donde el tiempo lo permita, se articula en 10 puntos principales, pero voy a empezar antes con una cita de Leandro Fernández de Moratín a propósito de La vida es sueño de Calderón. Leandro Fernández de Moratín, en sus desengaños al teatro español, escribe: yo quisiera saber, escribe a propósito de La vida es sueño, yo quisiera saber, dice Moratín, si una mujer que cae despeñada por un monte con su caballo, en vez de quejarse donde le duele y pedir favor, le dice todas aquellas impropias pedanterías a su caballo, hipógrifo violento, que corriste parejas con el viento, etc., o hipogrifo, según queramos acentuar. Si algún apasionado de Calderón se apea por las orejas, llame al suyo hipogrifo violento y verá cómo se alivia. Bien, estas palabras de Moratín de alguna manera revelan una crítica muy poderosa a lo que es todo el teatro español, en el sentido de que se toma la ficción en serio y no permite de ninguna manera que la literatura se interprete como lo que es: literatura, ficción, y no un discurso que ha de confirmar un determinado concepto de realidad. Claro, ante una concepción de literatura de esta naturaleza, de este tipo, como la que impone, más que profesa, Moratín en nombre de todo el neoclasicismo, pues claro, nos vemos obligados a examinar muy en detalle, en primer lugar, cuál es el concepto de literatura que tiene la Ilustración. ¿Cuál es el concepto de literatura que tiene la Ilustración? Y si aplicamos los criterios expuestos en la crítica de la razón literaria, que son los que tengo que aplicar, porque no voy a aplicar los de Aristóteles, en tanto que no vivimos en el siglo IV antes de nuestra era, sino que disponemos de 25 siglos de literatura que estamos obligados a juzgar y a conocer, si aplicamos estos criterios nos damos cuenta que, en primer lugar, el concepto de razón que utiliza la Ilustración para interpretar la literatura es un concepto de razón elitista, de tal manera que la razón que manejan las élites de forma exclusiva y excluyente tiene como objetivo fundamental fundamentar la ética del poder. Es decir, el poderoso tiene razón. La razón es una facultad de las élites frente al pueblo que carece de razón. El pueblo no sabe razonar. El pueblo, por tanto, no sabe ya no hacer literatura, sin ni siquiera interpretarla. De tal manera que este concepto de razón que tiene la Ilustración es un concepto de razón muy peculiar. Porque, insisto, es un concepto de razón elitista en virtud del cual solo las élites pueden interpretar la literatura, porque solo las élites son capaces de interpretarla. Es decir, usted no sabe interpretar la literatura porque no forma parte de las élites. De tal manera que lo que usted diga sobre literatura, dicen los ilustrados, está equivocado, a menos que usted forme parte de las élites.
El concepto de razón literaria que maneja la Ilustración tiene como finalidad, sobre todo, fundamentar un concepto exclusivo y excluyente de racionalismo literario, en virtud del cual todo lo que no se corresponda con ese concepto de razón no es literatura. Esto en cuanto al concepto de razón. Por otro lado, la crítica se limita igualmente a la que ejercen las élites, porque el pueblo no sabe, el pueblo no entiende de literatura y solo entienden de literatura las élites. Por otro lado, la ciencia, el concepto de ciencia literaria que va a tener la Ilustración, es un concepto de ciencia totalmente dogmático y también elitista. Incluso, en cierta medida, es un concepto esotérico con S, Solo las élites somos capaces de entender los secretos que exige la ciencia y el conocimiento literario. El pueblo no. Al pueblo hay que darle este conocimiento traducido, explicado, comentado, anotado, porque por sí solo el pueblo no es capaz de entender lo que es la literatura. Los que entienden lo que es la literatura somos nosotros, como Moratín. Calderón ni siquiera sabía escribir literatura. Fíjense que ni siquiera sabría escribir literatura porque cuando alguien se cae de un caballo se pone a recitar cultismos de una manera completamente impropia. Es decir, que el concepto que manejan de literatura no tiene nada que ver con lo que la literatura había sido prácticamente desde ese momento hasta lo que supone en su origen, desde su origen, la tradición hispano-grecolatina hasta el siglo XVIII. Por otro lado, ellos tienen un concepto de dialéctica que es muy curioso. El concepto de dialéctica que tiene la Ilustración es muy curioso, porque presumiendo ser un concepto de dialéctica muy potente, confitado y ribeteado por todo aquello que Hegel pronuncia en su fenomenología, tesis, antítesis, síntesis, es un concepto de dialéctica tan curioso que todo aquello que no se puede sintetizar conforme a los criterios de la Ilustración está moralmente desautorizado. El concepto dialéctico de Hegel es tan interesante que lo que queda fuera de la síntesis es digno de proscripción. Es el concepto de dialéctica que también maneja Habermas, de tal manera que todo lo que no es democrático es un enemigo de la democracia. Y lo mismo ocurre para el concepto de literatura que tienen los ilustrados. Todo aquello que no se adecua, como se quiera decir, al concepto de literatura que tiene la élite, no es literatura. Y además no dispone de legitimidad moral para defenderse, porque está condenado moralmente. Es un concepto, como digo, de dialéctica muy curioso. Y además toda la ontología ilustrada tiene en definitiva un concepto, como digo, muy exclusivo, porque todo depende de lo que digan las élites. El pueblo ni tiene voz ni tiene voto, de ahí la esencia genuina de un despotismo, de todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Claro, la tesis fundamental de esta exposición que aquí hago es que actualmente en el siglo XXI vivimos en un poderoso revulsivo del movimiento ilustrado. El siglo XXI es un movimiento poderosísimamente neoilustrado, donde todos estos ideales que estoy aquí exponiendo, que expongo sobre literatura, se dan literalmente en la época en la que actualmente vivimos. Es decir, que nuestro concepto de literatura está totalmente intervenido por un concepto ilustrado de literatura, que lleva vigente aproximadamente unos 300 años. Entonces, claro, la literatura se interpreta desde una palabra, preceptiva, desde la preceptiva literaria, desde una ley de interpretación literaria, que si no se acepta usted no sabe lo que es la literatura. Perdona, Jesús, que se te fue se te silenció. ¿Ahora me oís? No. Sí, se fue nada, 30 segundos, menos de vale. 30 segundos. Bien, lo que estaré más pendiente del signo del micrófono por si acaso. Es decir, que el concepto de literatura que se tiene se reduce simplemente a preceptiva, a interpretar la literatura desde un código casi civil o penal de lo que ha de ser la interpretación literaria, pero no de una forma libre o abierta, lo cual sorprende enormemente con las presuntas libertades que supuestamente ofrece la Ilustración, cuando en realidad impone a la lectura de la literatura muchos preceptos. La única literatura que reconoce la Ilustración es la literatura programática o imperativa, que es la misma que legitima Platón en su República, y cualquier otra forma literaria que critique los fundamentos de la Ilustración está totalmente desautorizada, pero en nombre de un supremacismo moral, que esto es algo muy característico de la Ilustración. La Ilustración se arroga para sí mismo un supremacismo moral, y el que no comparta esa moral está condenado al anatema, está equivocado, digamos que vive en el error. Esto tiene como consecuencia que la ontología literaria se reduzca básicamente a dos polos. Aunque la ontología literaria tiene cuatro términos esenciales, que es lo que marcan su ontos, su ser, su esencia, que son el autor, la obra
el lector y el intérprete. Para la ilustración hay solamente dos: el autor, que es quien legisla, y el lector, que es quien obedece. El lector ha de entender la literatura tal como disponen las normas, no tal como él considera que la literatura puede entenderse. Claro, este es un concepto de libertad muy luterano, muy protestante, en virtud del cual la literatura ha de interpretarse conforme a la libertad de conciencia, que en la conciencia del pueblo imponen las élites, que esa es la libertad de conciencia del mundo protestante y del mundo luterano. Como consecuencia de esto, no hay una teoría científica de la literatura. No se puede dar una teoría científica de la literatura porque la ciencia, debidamente dogmatizada, se proyecta sobre otros ámbitos de las actividades humanas, pero no sobre la literatura en particular, ni tampoco sobre las artes en general. Se deroga la posibilidad de interpretar científicamente la literatura, y para ello se reemplaza la poética de tradición aristotélica e hispano-grecolatina por la estética, de tal manera que se reduce el arte a la idea que tenemos de sus efectos sensibles, a la estética, a la eidesis, a la sensación. Ya se encarga de esto Baumgarten y después todos los ilustrados con su idealismo. Consecuencia de todo esto es que la ficción se toma en serio, de tal manera que la ficción se considera como una amenaza para el mundo real. Esta es una característica muy propia de todos los moralistas. La literatura se convierte en un material peligroso porque puede levantar los ánimos a novedad, de tal manera que ocurre lo mismo que al Platón que redacta la Patibularia República. A los poetas hay que expulsarlos del Estado porque son gente muy peligrosa. Son realmente individuos capaces de construir obras de ficción, obras carentes de razón, según Platón. Habría que ver qué es más racional, si la Ilíada de Homero o una república patibularia y absolutamente distópica como es la que dispone Platón, en realidad. Yo no sé verdaderamente quién está más lejos de la razón, si el autor de una república como la de Platón o si el autor de una fábula como la Odisea o la Ilíada, pero depende el concepto de razón que tengamos, si es la razón de los filósofos o si es la razón literaria. No es lo mismo la razón filosófica que la razón literaria, son dos razones completamente diferentes en muchísimos aspectos. Por otro lado, el concepto que tiene la ilustración de los géneros literarios es un concepto completamente artificial, mecanicista y rígido. Y finalmente, en cuanto hablamos de literatura comparada, pues la ilustración tiene un concepto de literatura comparada supeditado exclusivamente al poder elitista de las grandes potencias. La literatura comparada inicialmente que se reconoce es la francesa, después la alemana, que fracasa con dos guerras mundiales en el año 18 y en el año 45, que se ve suplantado por un modelo de literatura comparada, valga la paradoja, estadounidense. Es decir, primero hay una literatura comparada francesa, después hay una literatura comparada alemana, de ahí brota el concepto de Weltliteratur de Goethe. Claro, esto es como un mapamundi de Gijón, es decir, claro, una literatura comparada alemana, una literatura comparada en alemán, pues es la Weltliteratur, una literatura del mundo interpretada por las élites alemanas. Es el concepto de Weltliteratur de Goethe, o una literatura universal interpretada por las élites francesas en nombre del positivismo historiográfico francés del XIX, o una literatura universal interpretada por las categorías comparatistas que desarrollan René Wellek o Austin Warren en la segunda mitad del siglo XX. O ya hoy una literatura comparada desvanecida completamente en un concepto de cultura, donde la literatura se disuelve en cultura, dado que la cultura es el artificio de aquellos pueblos que carecen de literatura, en definitiva. De tal manera que si los estudios literarios se disuelven en estudios culturales y todas las culturas son iguales, la literatura comparada se disuelve porque en primer lugar no hay literatura sino cultura, y en segundo lugar porque si todas las culturas son iguales no hay nada que comparar. Entonces, en este contexto, metodológicamente hablando, estamos como una herencia de la Ilustración, es decir, el siglo XXI es un siglo neoilustrado, es un siglo poderosísimamente ilustrado. ¿Cuál es el instrumento que permite de alguna manera ver más allá de estos ideales ilustrados? La experiencia del desengaño. La experiencia del desengaño resulta incompatible con la Ilustración y es una experiencia completamente intolerable para un mundo ilustrado, porque un mundo ilustrado plantea el triunfo de la felicidad, el triunfo de la consecución de los ideales, y es completamente incompatible, absolutamente incompatible, con cualquier sospecha de insatisfacción, infelicidad o desengaño. La Ilustración es un movimiento optimista, que no duda de sí mismo, está
plenamente satisfecho de sí mismo y no permite cuestionar sus propios fundamentos, porque para eso dispone de una dialéctica hegeliana que integra como propio cualquier elemento adverso. Y Habermas, que es el nuevo Hegel de la segunda mitad del siglo XX, pues se ha encargado de perpetuar esos valores. Ahora bien, el desengaño no es pesimismo, el desengaño no se resuelve en el pesimismo, el desengaño implica sobre todo comprender que la realidad no está organizada según los deseos del ser humano, porque la realidad es superior a los deseos del ser humano y es indómita ante ellos. No hablemos ya de la voluntad del ser humano, es que la realidad es superior a la voluntad humana, la realidad es superior a Nietzsche. Nietzsche no deja de ser un retórico, simplemente de un largo lamento, en virtud del cual el ser humano no puede controlar el mundo en el que vive. Es una declaración de impotencia tremenda. Entonces, el desengaño no consiste, insisto, en pesimismo, sino en comprender, en interpretar, en asumir, en saber que la realidad no responde a los deseos humanos, no responde a la voluntad humana, no responde a los imperativos de la religión o de un mundo feliz o de un mundo perfecto, sino que tampoco se puede someter a estos imperativos subjetivos de la religión, ni de la política, ni de las ideologías, ni de las filosofías, que siempre plantean mundos perfectos, mundos acomodados, donde el ejército gobierne un Estado dirigido por filósofos y argumentos para películas distópicas del tipo que se quiera. Entonces, el racionalismo del desengaño lo es no tanto porque niegue los ideales, sino porque realmente demuestra de manera crítica, de manera cruda, de manera feroz, de manera real, la impotencia de estos ideales al enfrentarse a la realidad humana, al enfrentarse a los deseos humanos, al enfrentarse pues a los problemas antropológicos, políticos y reales de la vida, en definitiva. Los idealismos no son más que objetivos impotentes. El micrófono sigue bien, sí. No son más que objetivos impotentes ante la realidad histórica, política y humana del ser humano, de las sociedades en las que vivimos, de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña sobre todo, frente a estos movimientos ilustrados, el realismo barroco, el racionalismo barroco? Pues lo que nos enseña sobre todo es la crítica a la ficción idealista, en la cual se basa la Ilustración. La Ilustración es toda una arquitectura de idealismos en los cuales el ser humano cree, más que con razón, con fe. De tal manera que toda esta imagen que de la Ilustración se nos ha dado como el triunfo de la razón, la apoteosis de la razón, no es más que un racionalismo idealista, en virtud del cual se hace creer al ser humano que puede controlar sus deseos, que puede controlar la voluntad, que puede moldear la realidad tal como los gustos o sus ideales se puedan imponer a ella. Estas son muchas de las fuerzas motrices que gestionan hoy día la sociedad del siglo XXI, que son exactamente las mismas que podrían darse a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando después tiene como consecuencia toda la gran depresión a la que conduce la insatisfacción en las humanidades del modelo mecanicista newtoniano. Hoy día vivimos un gran esplendor, la gente cree que puede llegar a alcanzar la inmortalidad, que se puede encontrar el elixir de la eterna juventud, que se puede perfeccionar la genética humana hasta suprimir todo tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver cuál es la resaca de todo esto. Y, sobre todo, no perdamos el objetivo fundamental. ¿Qué dice la literatura a propósito de todas estas promesas de fundamentalismos científicos y de logros absolutamente ideales? ¿Qué dice la literatura? Pues en el siglo XVIII la literatura decía que todo esto era perfectamente posible. Y hoy día dice algo muy parecido, porque no hay literatura crítica por ninguna parte. Es una literatura de élites y hecha para las élites y por las élites. Y lo que es todavía más fuerte, la literatura clásica se reinterpreta por las élites y para las élites, hasta tal punto que, vuelvo a lo mismo de antes, se hace creer al pueblo que este pueblo no tiene capacidad para leer el Quijote si no se lo dan traducido al español actual. A mi juicio esto es una auténtica aberración, porque, insisto, se trata de inocular en la mente del joven estudiante que es incapaz de leer el Quijote de Cervantes si no se lo dan traducido a una especie de español actual que haga posible su comprensión. Es decir, se niega al ser humano común y corriente la capacidad de enfrentarse a la literatura si no es pasando por las élites, académicas o del tipo que sea, que le ofrecen ediciones del Quijote sobresaturadas de notas a pie de página que hacen ilegible completamente el texto. Y eso es lo que se presenta como modélico y normativo, bajo el sello de las instituciones que sean.
Claro, esto es un abuso completamente del racionalismo popular. Claro, ante una mente de estas dimensiones, el Quijote, que es una obra que constituye una gran apología de la cultura popular, pues resulta completamente incompatible con ese racionalismo elitista heredado de la Ilustración. Claro, aquí tenemos ya una cita con Cervantes. Cervantes es el desengaño como crítica de la ficción idealista, pero no tanto ya de la ficción realista. Entonces, claro, el Quijote es un manual de instrucciones en este punto, porque claro, Don Quijote interpreta la realidad según modelos literarios incompatibles con la propia realidad, de tal manera que el problema no es que Don Quijote esté loco o sea cuerdo, no, el problema es que Don Quijote interpreta la realidad según modelos literarios de un idealismo incompatible con la realidad, lo cual conduce al fracaso. Es decir, Don Quijote actúa exactamente igual que va a actuar la Ilustración, pero no en nombre de los libros de caballerías, la Ilustración actuará en nombre de la ciencia. Es decir, los libros de caballerías de la Ilustración son la ciencia newtoniana y toda la que vino después de Newton, con el contrapunto de los frustrados ante los logros de esa ciencia, que serán los filósofos idealistas, que como Kant tratan de construir toda una obra filosófica para preservar más allá del siglo XVIII toda la metafísica del mundo antiguo. Primero Kant, después Nietzsche y finalmente Freud, para terminar con Heidegger y rematarla con Habermas, en definitiva, que es el cuarteto que encadena todo este triunfo de la Ilustración, que es el larguísimo canto del cisne del idealismo alemán. Entonces, uno de los puntos más fuertes, de los puntos fortísimos, de los puntísimos más fuertes de la Ilustración es el supremacismo moral de las élites. De tal manera que, fíjense que todo lo que el Quijote discute es todo lo que después la Ilustración va a afirmar hasta las últimas consecuencias. El mito de la justicia universal, que Don Quijote destruye completamente, porque no hay forma de alcanzar una justicia universal para nadie. La Ilustración, sin embargo, promete una justicia universal. Tribunales penales, globales, universales, internacionales, pero, en fin, promete la paz perpetua, que es el título de Kant. Ya me dirán ustedes dónde está la paz, y menos a perpetuidad. Don Quijote desmitifica el idealismo moral y el supremacismo moral, relativizando enormemente los puntos de vista. La Ilustración afirma el supremacismo moral de las élites frente a cualesquiera otras formas de interpretar la moral. La Ilustración habla de una bondad natural en el ser humano, desde el Emilio de Rousseau hasta toda la descendencia. El Barroco advierte que el ser humano más bien es malo por naturaleza. Toda la novela picaresca se orienta en esa dirección. De hecho, Europa, para tratar de contrarrestar el mensaje de la novela picaresca, inventó ¿qué? El erasmismo. Es decir, la interpretación retrospectiva del europeísmo sobre el siglo de oro español, erasmizando toda la literatura anterior, desde Lazarillo hasta el Quijote, cuando el Quijote es la obra más antierasmista que uno se puede echar a la cara, abierta y directamente. El Quijote es insoluble en el erasmismo, porque el Quijote echa por tierra todos los ideales que un humanista como Erasmo, que nunca se enfrentó a la realidad, sino es atravesándola con papeles, puede poner delante de cualquier lector, realmente. Es una desmitificación de todos estos ideales. La armonía social que persigue Don Quijote en todos sus acontecimientos está completamente desmitificada a cada paso, constantemente, y sin embargo esa armonía social es la que pretende un gobierno como el que instaura la razón ilustrada, universalista, napoleónico, por supuesto imperialista, y en estos momentos global, de dimensiones globales. La Ilustración considera que la voluntad humana basta para imponerse y controlar la realidad. Si algo demuestra el barroco, si algo demuestra el racionalismo barroco, es que la voluntad humana es totalmente insuficiente. Pues muy bien, como una supuración de las pretensiones de la Ilustración, tenemos toda la obra de Nietzsche donde se habla de la voluntad y del poder de la voluntad. Si Nietzsche hubiera leído la literatura barroca, se hubiera ahorrado obras de esa naturaleza, que conducen simplemente a la apoteosis de una frustración personal, abiertamente. Por otro lado, la tesis última de la Ilustración, insisto, es que las élites son mejores que el pueblo. El pueblo no sabe razonar, el pueblo no sabe pensar, el pueblo no sabe organizarse, y son las élites las que saben razonar y las que deben explicarle al pueblo cómo hay que entender el mundo, la realidad y, por supuesto, la literatura. Calderón no sabía escribir obras de teatro, Leandro Fernández de Moratín sí,
y enseña no solo a escribir a Calderón, sino también a Shakespeare, muchas de estas obras de teatro. Si Don Quijote fracasa, no es por ser un malvado, sino por ser un inocente. Y si las élites que rodean a Don Quijote triunfan, no es por su inteligencia, sino simplemente por ser un conjunto muy malvado de seres humanos, en definitiva. Ahora bien, el barroco como racionalismo político. Fíjense ustedes las grandes aportaciones que el barroco hizo en el racionalismo político. Toda la obra de Francisco de Vitoria, de Francisco Suárez, de Diego Saavedra Fajardo o de Juan de Mariana. Es decir, toda la teoría política del barroco, que casi preludia en el caso de Mariana la democracia moderna pero no ilustrada, en virtud de la cual el pueblo está legitimado a derrocar al tirano si el rey se comporta como tal. Imagínense ustedes qué podríamos decir hoy si alguien escribiera un libro animando al pueblo a derrocar a un mandatario si se comportara como un tirano. Claro, esto la democracia moderna no lo autorizaría. Y sin embargo, en el antiguo régimen, el racionalismo político del barroco se tomaba más libertades de las que hoy día se puede tomar un votante en una democracia. Con lo cual, claro, si sopesamos el racionalismo ilustrado y el racionalismo barroco, habría que ver hasta qué punto uno es mucho más realista y mucho más convincente que otro desde determinados puntos de vista. De tal manera que cuando el barroco español surge y aparece en el siglo XVII, lo hace en un contexto de decadencia europea, no en un contexto de decadencia española. ¿O es que acaso Europa despega en el siglo XVII hacia dónde? En guerras perpetuas, en guerras de religión, en una multiplicación de sectas protestantes que pierden sucesivamente la unidad religiosa, en crisis económicas absolutamente despavoridas y en conflictos bélicos inacabables. Es decir, el barroco surge no como una respuesta a la decadencia de España, surge como una respuesta a la decadencia europea. Otra cuestión es que la Ilustración luego quisiera desentenderse de las propuestas barrocas y seguir el camino del idealismo, pero esa es una tendencia muy secundaria a lo que causa la experiencia del desengaño barroco. Por otro lado, evidentemente, el racionalismo barroco sabe que la razón es fundamental, pero no es suficiente. Sin embargo, el racionalismo ilustrado considera que la razón es suficiente. No, la razón es absolutamente insuficiente para controlar el mundo y para controlar la vida del ser humano, a pesar de que la Ilustración pondrá por encima de todo un concepto de razón dogmática, inmutable e infalible, absolutamente. Pero el racionalismo barroco sabe que la razón no basta. La razón no es suficiente para que el ser humano pueda sobrevivir, para que el ser humano pueda hacerse compatible con la realidad. La razón no basta, porque la razón a veces puede cegar al ser humano, esto ya se sabe desde las tragedias griegas. Y la razón, insisto, no basta, no es suficiente. El barroco sabe que los problemas políticos se transforman, pero no se superan. No hay ningún sistema político que permita solventar todos los problemas. La Ilustración considera que la democracia es el sistema político que permite resolver todos los problemas. El barroco no piensa lo mismo. El barroco no admite que pueda haber un sistema político capaz de resolver todos los problemas o capaz de prometerlo todo. De tal manera que el poder político no tiene un fin en la historia. Sin embargo, la Ilustración ha promovido discursos como el de Fukuyama, en virtud del cual la democracia es el final de la historia, no hay más sistemas políticos. El barroco sabe que esto no es así, sabe que hay una inestabilidad permanente en los sistemas políticos y que no hay ninguno que pueda poner un punto y final a todos ellos. Por otro lado, el barroco sabe que la violencia es inderogable, la violencia humana es indestructible, el barroco no promete una paz perpetua, Kant promete una paz perpetua y Europa en estos momentos se prepara para múltiples guerras. Entonces es muy paradójica esta razón pacifista de la Ilustración, cuando sin embargo no hemos conseguido pacificarnos en 300 años. El racionalismo barroco en este punto es mucho más sensato, es mucho más realista. Y luego, por otro lado, la razón tiene límites operativos que no se resuelven metafísicamente. La razón tiene límites cuya solución no es religiosa, no es metafísica. La Ilustración prometió una secularización y sin embargo no la proporcionó en ninguna parte. Se han multiplicado las diferentes creencias religiosas a partir de diferentes sectas de genealogía, casi todas ellas protestante. Por lo tanto, lejos de conseguir la paz perpetua, la secularización, la armonía y la justicia social, estamos tan lejos de ellas como lo estábamos en el barroco, pero mucho más equivocados
en nuestra percepción de la interpretación de la realidad de lo que lo estábamos en una época en la que el desengaño determinaba nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo y por supuesto, con los demás. De tal manera que hay otro autor al que tenemos que acudir, porque cuando se habla de razón ilustrada se olvida el racionalismo de Quevedo. Quevedo es el autor que consolida el ensayo como un género que va más allá de lo sensible. Cuando leemos los ensayos de Quevedo, la literatura parenética, ensayística de Quevedo, no leemos a Montaigne, no hablamos de estados de ánimo, sino que hablamos de ideas políticas que organizan la libertad del ser humano. Hay una gran preocupación por organizar la libertad del ser humano en el siglo XVII, una preocupación que la Ilustración disolvió simplemente limitando esto a una gestión elitista, de tal manera que las élites promulgan las leyes y el pueblo las cumple, obedece y calla. Algo muy parecido a lo que ocurre actualmente en el siglo XXI. Quevedo es un autor cuya literatura nos pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la corrupción física del cuerpo, el deterioro del cuerpo, el saberse mortales, el saberse que el ser humano tiene una serie de limitaciones físicas. Hoy día se induce a la gente a suponer que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que tiene una libertad absoluta con su cuerpo. La literatura quevedesca en ese sentido es totalmente antinarcisista. Te pone delante el espejo de lo que somos, es decir, auténticos cadáveres vivientes. Somos sepulcros móviles, solía decir Quevedo en este punto. La degradación del poder es otra de las características incompatible con la Ilustración. La Ilustración nunca admite que el poder degrade, que el poder corrompa, sino todo lo contrario, que el poder es la superación de los vicios. Y bueno, la realidad del telediario de todos los días tal vez pueda discutir esto, y quizá el telediario es un poco quevedesco respecto a la actualidad de la Ilustración, pero la idea de que la literatura de Quevedo transmite la degradación del poder es una idea muy barroca que el idealismo ilustrado ha tratado de disolver. Evidentemente la fugacidad del tiempo, que todo lo puede erosionar, que todo lo puede destruir. Sin embargo, las ideas ilustradas remiten a que cada día somos todos más jóvenes. Tengas en cuenta que se anima a la tercera edad, que ya no se habla de tercera edad, sino simplemente se anima a los mayores a llenar las aulas universitarias, por ejemplo, de tal manera que uno da clase en la universidad y se encuentra a más sexagenarios que veinteañeros. Esto no es ni bueno ni malo. Con esto no quiero decir a favor de unos o de otros, quiero decir lo que hay. Quiero decir que esta venustidad del cuerpo, en vez de la senectud, es un mensaje muy ilustrado. Y me dirán ustedes, esto es muy positivo. Yo no digo que sea negativo, yo digo lo que es, yo digo lo que hay. Pero esto nos hace perder de vista que somos mortales y que tenemos una fecha de caducidad. No somos inmortales en este punto. Entonces, la falsedad social y la hipocresía social, que es algo que la Ilustración también ha disipado enormemente, no encontraremos un Tartufo ilustrado, no encontraremos los entremeses de Quevedo criticando los prototipos sociales en la Ilustración, encontraremos una visión idealista de muchos aspectos de la sociedad que a las élites no le conviene que se vean o que se visualicen de manera tan efectiva o tan crítica. Y luego la miseria moral de la humanidad que el barroco ponía descarnadamente al descubierto, la Ilustración la va a sofisticar muchísimo. Es decir, la Ilustración sobre todo va a censurar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con los vicios y todo lo que tiene que ver con un concepto de vida que sea incompatible con los postulados del protestantismo. Básicamente la Ilustración es una protestantización de la edad contemporánea. Eso es sobre todo la Ilustración. Es un choque violentísimo con toda la tradición literaria y cultural del mundo hispano-greco-latino, del mundo mediterráneo. Evidentemente la Ilustración trabaja con saberes esotéricos, con S, saberes que manejan las élites porque es que el pueblo, según las élites, no los comprende. Entonces no se puede compartir conocimiento con el pueblo porque el pueblo no comprende verdaderamente los fundamentos de ese conocimiento. Esto es algo muy contrario a los planteamientos del barroco. El barroco maneja saberes exotéricos, con X. Todo lo que se sabe hay que difundirlo, hay que expandirlo por todas partes. De ahí esa concepción católica y universalista del conocimiento. De ahí que a América se lleve la tecnología que se conoce en la península. Luego, esto se podrá discutir desde el punto de vista que se quiera, pero lo que no se puede negar es que allí se lleva la tecnología para compartirla con la población nativa, con la población de los territorios ocupados, abiertamente. Sin embargo, el mundo protestante no comparte su tecnología, la usa de manera exclusiva y excluyente, y convierte precisamente a la población nativa en mano de obra, esclava hasta la edad contemporánea. Claro, es un concepto completamente diferente de la libertad y del conocimiento.
Quien comparte el conocimiento, sabiéndolo o ignorándolo, adopta una posición católica, sea o no creyente. Quien utiliza el conocimiento de una manera preservada y lo traduce a otros como si esos otros no estuvieran habilitados para disponer de ese conocimiento, adopta una actitud más bien protestante. Quiero decir con esto que el hecho de decirle a alguien, usted no puede entender el Quijote tal como lo escribió Cervantes y necesita que yo se lo traduzca porque yo formo parte de las élites y usted no, es una manera completamente protestantizada de administrar un conocimiento, porque lo católico, en este caso, no en el sentido religioso, sino en el sentido educativo, es obligarle a alguien a aprender el lenguaje en un estado lo suficientemente desarrollado y solvente como para entender de manera natural el Quijote que escribió Cervantes, y no preservarse para sí, elitistamente o gremialmente, una serie de conocimientos que, privando de ellos al pueblo, lo preservan como tal, es decir, como el Emilio de Rousseau, en definitiva. Preservad en la ignorancia al hijo del labrador para que la civilización no lo corrompa. Pues déjame corromperme a través del conocimiento, porque en este punto los ilustrados son como la serpiente del paraíso que hizo la promesa falsa: seréis como dioses, seréis felices y coméis de este fruto, y sin embargo los llevó a la ruina. Quiero decir que es propio de la Ilustración el saber esotérico con ese oculto privado, y del barroco el saber más universalista. Y las universidades de hoy, en muchos aspectos, tienden a ser muy ilustradas y muy elitistas, porque para llegar a ellas cada vez hay que pagar un precio más alto. No solo en dinero, sino también en una serie de obstáculos que no todo el mundo está dispuesto a superar. Las universidades hoy día no facilitan el acceso al alumnado, facilitan el acceso al alumnado para un nivel muy bajo, pero donde verdaderamente se adquiere una pista de despegue al ascensor social es en algo que está más allá de la universidad y a donde ya llega mucha menos gente, porque no siempre tiene dinero ni tiene tampoco paciencia para sobrevivir a los obstáculos que la propia institución nos ofrece. Incluso dentro de la carrera académica es tal la cantidad de obstáculos, incluso para los profesores que ya estamos dentro, que aquí parece que todo esto se convierte en una carrera de obstáculos para complicar la vida al colega, básicamente, cuando las propias instituciones académicas, impulsadas por ese racionalismo ilustrado, parece que trabajan más para inhabilitar la prosperidad del colega que para facilitar las cosas a quienes con nosotros trabajan mano a mano cada día. Esto es un hecho muy importante que también tiene que ver con un prejuicio fuertemente ilustrado. Naturalmente, con la Ilustración nace un idealismo moderno, terrible, y ese idealismo concibe que el progreso es un ideal histórico que se puede cumplir, y no es consciente de las consecuencias involucionistas, de las consecuencias regresivas que a veces tiene el progreso. Es que no todo avance histórico es un avance. Hay muchos momentos en los que la historia avanza de manera involucionista, como ocurre en el nazismo, por ejemplo. El nazismo es muy racional, pero usa un concepto de razón mortífero, un concepto de razón absolutamente letal. Entonces, ese ideal de la Ilustración, en virtud de la cual el progreso es un ideal histórico, no es un ideal histórico, a veces es un ideal involucionista terriblemente. También cree que la educación universal de las élites está por encima de la educación del pueblo, y eso es un imperativo muy ilustrado. Cree también en la legitimidad de minorías selectas. Claro, ahora ya se suprime lo de selectas y quedan solo lo de minorías. Ortega hablaba de minorías selectas, porque la Ilustración considera que en definitiva las élites son minorías selectas, pero hoy día este concepto de minoría selecta ha suprimido, ha renunciado a la selección para quedarse simplemente en minorías, de tal manera que cualquier minoría es selecta por el hecho de ser minoría. Entonces, claro, adquiere una legitimidad cualquier forma de manifestarse en minoría ante alguien, y esto es muy ilustrado también. Es decir, que el siglo XXI es el motor de la Ilustración, es decir, todo el combustible del mundo actual tiene sus depósitos en lo que fue la Ilustración dieciochesca del mundo protestante, del siglo XVIII, insisto. La racionalización de una política para el pueblo, pero sin el pueblo, es claramente la de un sistema político que solo consulta al pueblo cada 4 años para confirmar lo que se le plantea, pero sin mayores posibilidades de alteración y de transformación. ¿Cuántos de ustedes han votado el programa de Bolonia en la universidad? ¿Cuántos de ustedes que trabajan en la universidad les han pedido el voto para saber si querían o no asumir el programa de Bolonia? Eso se ha implantado y a nadie nos ha preguntado nadie si lo queríamos o no. Entonces, claro, es una libertad es la libertad que las élites se toman por nosotros, en definitiva. Entonces, claro, esto es muy peculiar, es un concepto de libertad totalmente elitista,
de la que realmente no formamos parte la mayor parte de las personas, y no es simplemente una ploce casual, no formamos parte, la mayor parte, valga la paradoja, de las personas. Por otro lado, todo este mundo y todas estas ideas no tienen amor al prójimo, pero tienen amor al dinero. Es decir, se suprime la religión, pero la fe, en lugar de profesarse hacia Dios, se profesa hacia el dinero y hacia la rentabilidad. De tal manera que son religiones cuya base ética se orienta sobre todo a potenciar el poder de los que ya son más poderosos cada vez, e indudablemente a potenciar un concepto de literatura que insufla más fuerza en estas oleadas de poder que son los que disponen, en definitiva, de los tribunales que juzgan las obras literarias, que conceden premios a las obras literarias o que editan las obras literarias, utilizando al pueblo como recursos humanos destinados a la compraventa de esta mercancía. La literatura se reduce a mercado y el pueblo aquí hace el papel de consumidor, en definitiva. Ese es el concepto anglosajón de literatura, la literatura como mercado. ¿Mercado de qué? De sentimientos, de emociones, porque ideas venden, literariamente hablando, muy pocas. ¿Esto implica un amor por la literatura? No, un amor por los negocios que se hacen en nombre de la pseudoliteratura, básicamente, esencialmente. Y luego, por otro lado, ante la literatura, la afirmación de la ciencia que reemplaza a Dios. Antaño se negaba la libertad, protestantemente hablando, luteranamente hablando, en nombre de un providencialismo divino. Se niega la libertad en nombre del Dios protestante. Hoy, como nadie cree en el Dios protestante, se niega la libertad en nombre de la mecánica cuántica, que ni siquiera sabe que hay libertad, ni siquiera sabe que hay seres humanos, pero hay personas que interpretan pseudofilosóficamente la mecánica cuántica para decirnos que no tenemos libertad. Y entonces, claro, resulta que llegamos a la conclusión de que Lutero, sin mecánica cuántica, ya había negado la libertad humana, y Calderón de la Barca, sin democracia, ya había afirmado que la vida no es un sueño, que la libertad no es un sueño, que la libertad es algo por lo que tiene que luchar un individuo al que su padre, medio paranoico, creyente en una mecánica cuántica de la época, que es la astrología judiciaria, ha metido en una mazmorra simplemente porque en su interpretación paranoica de los astros ha llegado a la conclusión que hay un determinismo en virtud del cual su hijo va a ser un tirano. Y entonces ya sin más ni más lo encierra, lo mete, digamos, en un saco, en una mazmorra. Pues Calderón de la Barca plantea una tesis en virtud de la cual la libertad no es una ficción, la vida no es un sueño, y ni la vida ni la libertad es un sueño ni una ficción que dependan ni de mecánicas cuánticas, ni de astrologías judiciarias, ni de dioses luteranos o protestantes que nieguen radicalmente la libertad humana en sus posibilidades de desarrollo. Pero la libertad no es un regalo, la libertad es algo por lo que hay que luchar. Algo que en el siglo XXI no se plantea, porque el siglo XXI ha reemplazado literariamente e ideológicamente la idea de libertad por la de felicidad. Entonces quiere a la gente feliz pero no libre. Entonces la educación literaria también se orienta hacia la felicidad pero no hacia la libertad. De tal manera que piensen en la pedagogía de una moral universal basada en la obra de Rousseau, o en el idealismo kantiano basado en la reorganización progresiva y programática de una sociedad moralmente supremacista, o en el concepto hegeliano y totalitario de Estado. Añadimos al idealismo kantiano el concepto totalitario de Estado hegeliano y tenemos la democracia del siglo XXI. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque el pueblo no sabe. Son las élites las que razonan por él. De tal manera que la Ilustración dice: la razón humana es una facultad de las élites a la que el pueblo no puede acceder y que el pueblo no puede comprender. El Barroco dice: el ser humano es un animal político, intervenido por idealismos engañosos que le impiden hacerse compatibles con la realidad. Pues bien, la Ilustración ha hecho de esos idealismos engañosos el arma de seducción de las élites para controlar al pueblo, básicamente. Y por supuesto, se ha servido de toda la literatura desde el siglo XVIII hasta hoy para imponer esta idea. Sí ha habido un paréntesis, que es la literatura del realismo y del naturalismo. Autores como Flaubert, Dostoyevsky, Galdós, Leopoldo Alas han planteado serias dudas acerca de todos esos idealismos que a partir de la Ilustración se imponen en la civilización occidental. El romanticismo, por supuesto, fue un potenciador de sabores, fue un potenciador de la Ilustración. El romanticismo es el hijo resentido de la Ilustración, es decir, el hijo que rehabilita la nostalgia en el antiguo régimen, la nostalgia en el inconsciente, la nostalgia en una felicidad arrebatada por la civilización, por la ciencia,
que no respeta, digamos, los valores conservadores del régimen anterior, del antiguo régimen me refiero, de tal manera que el romanticismo es el idealismo sentimental e individualista que radicaliza muchos de los planteamientos de la Ilustración. Entre la Ilustración y el romanticismo no hay un divorcio, sino que el romanticismo es el acelerador de la Ilustración, en definitiva, es el potenciador de la Ilustración. Tuvo un obstáculo, que fue la literatura realista y naturalista, ya digo, de Zola, Flaubert, Dostoyevsky, Galdós, Leopoldo Alas. Son autores que cuestionan todos estos hechos, que demuestran que los seres humanos que pretenden vivir creyendo en que sus deseos lo pueden todo, en que su voluntad lo puede todo, fracasa. Es decir, los seres humanos que confían en el éxito del adulterio fracasan, porque el adulterio no es más que la idealización del amor conyugal extraconyugalmente hablando. Eso es lo que demuestra sobre todo la regenta de Clarín, entre otros aspectos. De tal manera que la literatura realista de la segunda mitad del siglo XIX es de alguna manera un punto de restauración respecto a valores del barroco, que recuerda al ser humano que no se puede confiar de forma tan idealista y tan hiperbólica en las posibilidades de la razón, porque la realidad es un freno que te decapita, que te tritura si no eres compatible con ella. Pero hoy día, ya desde la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX también, porque las guerras mundiales han respondido precisamente a las creencias de grupos humanos que, movidos por su idealismo, pretendían gobernar el mundo. Pues ya he dicho muchas veces que si Alemania hubiera comprendido el Quijote, se habría ahorrado 2 nefarias guerras mundiales. Pero el idealismo, que no ve la realidad delante, pues evidentemente sacrifica millones de vidas humanas hasta que desaparece, como ocurrió con el nazismo. Pero hoy, en el siglo XXI, se recuperan y se postulan de nuevo las utopías sentimentales, las utopías emocionales. Yo quiero ser esto y lo voy a ser por encima de mi ontología, por encima de mi ser natural, porque se considera que la psicología puede más que la ontología. Entonces basta que yo me imagine marciano para ser un marciano y para exigir que se me trate como marciano. De tal forma que, insisto, las utopías sentimentales están muy por encima de la realidad. Los moralismos emocionales se instituyen como leyes capaces de imponer al prójimo la fuerza de obligar a los demás a tratarme como lo que yo me creo ser, aunque no lo sea. Entonces, la psicologización de la política, que ha llevado a extremos absolutamente sorprendentes, se politizan los colores, se politizan las palabras, se politizan los morfemas, prácticamente uno no puede hacer absolutamente nada. Creo que lo único que queda por politizar son las notas musicales, probablemente porque los ideólogos no tienen formación musical y no son capaces de decidir si el si bemol es de izquierdas o de derechas, o si el re sostenido es masculino, femenino, neutro, o gaseoso, líquido, o lo que sea. Pero evidentemente se ha politizado tanto la emoción humana que realmente, en fin, se ha dicho con frecuencia que toda la música de Wagner estará siempre comprometida con el nazismo. Bueno, yo recomendaría escuchar en este punto el aria mozartiana de La Reina de la Noche para ver hasta qué punto se diferencia de Wagner. Otra cuestión es que los nazis no hubieran reparado en ese aria mozartiana. Pero los discursos donde el deseo subjetivo se pretende imponer sobre la realidad material del mundo es algo que determina la forma de vida de hoy. Entonces, ¿qué hace la literatura crítica de genealogía barroca? Recuerda los límites de la acción humana, recuerda que la razón es necesaria pero no suficiente, recuerda que conviene destruir mitológicamente las ideologías que tratan de doblegar nuestra voluntad, y desde luego es una literatura que representa la complejidad de la vida humana. Y claro, volvemos de nuevo al desengaño. El desengaño es una superación de todo esto, porque permite efectivamente desengañarse, permite reconocer el error, permite superar el idealismo. El desengaño es la superación del idealismo, es la estrategia del barroco para vencer racionalmente el fraude del idealismo, el engaño del idealismo. Es decir, la dignidad del ser humano se basa en no vivir engañado. Si las élites respetaran al pueblo, lo primero que darían al pueblo es educación, pero una educación exotérica con X, no esotérica, ¿no? Es decir, las élites dicen al pueblo lo que al pueblo le interesa saber. Realmente a todos nos gustaría saber qué ocurrió realmente en la pandemia. No lo sabemos, no sabemos de dónde salió ese virus. Es un ejemplo de tantos como hay o puede haber. El caso es que la razón ilustrada considera que la razón protestante mejora las condiciones humanas. El barroco considera que el primer deber de la razón es desengañarse a sí misma,
El primer objetivo de la razón humana es desengañar al propio ser humano de su confianza absoluta en la razón. Y eso es realmente lo más importante. De tal manera que las utopías de la Ilustración hoy día encabezan los móviles de muchas obras literarias, encabezan los objetivos de muchos intelectuales que se dedican a la interpretación de la literatura. Y para concluir, voy a terminar con una cita de un libro de texto, de enseñanza media, dedicado a Cervantes. El tema en el que en este libro de texto se habla de Cervantes en la enseñanza media se encabeza con una cita de un escritor, de Abraham Yehoshua, titulado Don Quijote y los judíos, en su libro Don Quijote alrededor del mundo. A mí me sorprende esta cita, y me sorprende que se use esta cita para explicar a Cervantes, porque la cita dice así, y verán ustedes que es una cita heredada de la Ilustración. La cita dice: durante muchos años he tenido sensaciones contradictorias hacia el caballero de la triste figura. Por un lado me impresionaban la fuerza de sus fantasías y la constancia que le llevaban a realizar acciones tan extrañas que ponían en peligro tanto a él como a su escudero Sancho Panza. Pero por otro lado, como lector y escritor que trata de identificarse no solo con los sentimientos, ¿y por qué solo con los sentimientos? Pero bueno, con los sentimientos del héroe, sino también con los de quienes tienen trato con él, solía preguntarme por la suerte de aquellos labradores, comerciantes, actores, clérigos y viandantes con los que se cruzaba Don Quijote, y a quienes causaba más desgracia que fortuna el toparse con las alucinaciones descabelladas de este extraño caballero. ¿Acaso ellos también disfrutan igual que los lectores? Nos habríamos reído y divertido si alguien golpease con un martillo nuestro coche con el pretexto de que este no es realmente un coche, sino un legendario dinosaurio. Claro, aquí las preguntas que caben hacerse es, pero vamos a ver, ¿de qué me habla? Pero este señor habla de los personajes del Quijote como si los personajes del Quijote fueran personas reales que existen fuera del Quijote, cuando esto no ocurre exactamente así. Es decir, se toman la ficción en serio. Esto es un concepto completamente ilustrado, y del mismo modo que comencé hablando de Moratín y esa cita que reprobaba a Calderón de la Barca escribir como escribía, termino con esta otra cita de finales del siglo XX o comienzos del siglo XXI, donde se habla del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha como un extraño individuo que tenía descabelladas alucinaciones. Otros autores han hablado, por ejemplo, de Don Quijote como un defensor de los derechos humanos. Este autor habla de Don Quijote como alguien que existe realmente y que va por ahí realmente apaleando a personas reales. Tanto una postura, la de Moratín, como la que aquí cito, como la de este escritor, demuestran claramente que no se concibe lo que es la literatura, porque se tiene un concepto de literatura que es enemigo de la literatura, que es enemigo de la ficción, enemigo de la crítica y enemigo del humor. La razón ilustrada no tolera a sus adversarios. La razón ilustrada es la tolerancia de los que son intolerantes con los que piensan de manera diferente a los propios fundamentos de la razón elitista sobre las cuales se fundamentan sus prejuicios. Y esto es todo lo que tengo que decir. Gracias.